El rey Salomón tenía fama de ser un hombre muy sabio y por eso un día acudieron a él dos mujeres que se disputaban la identidad de la maternidad del bebé. Y entonces el monarca las reunió y le dijo: bueno, miren, yo voy a hacer lo siguiente, tráiganme aquí al bebé, también voy a solicitar un cuchillo, lo voy a partir en dos y le voy a dar la mitad a cada una. Allí cuenta la historia bíblica que una de las mujeres dijo: bueno, hágalo, y la otra dijo: no, de ninguna manera, entrégueselo por favor a la otra señora. Y el rey descubrió que la última era la madre verdadera del chico. Fue algo que sucedió en la vida de Salomón, como tantas otras historias, pero era un hombre que se distinguía por la sabiduría, no solo en las cuestiones humanas, sino sobre todo en las divinas. Por eso hemos leído en la primera lectura lo que el mismo rey Salomón dice: oré y me fue dada la prudencia, supliqué y descendió sobre mí el espíritu de sabiduría, y la preferí a los cetros y a los tronos, no tuve por nada las riquezas en comparación con ella. Me interesaba a Salomón esa sabiduría que va más allá de la capacidad intelectual de conocer las cosas y que permite al humano tener ese sabor, que viene la palabra sabiduría, ese sabor por las cosas divinas, por aquello que el Señor quiere para nuestra vida, que es lo mejor. La sabiduría que hemos de pedirla como un don del Espíritu Santo, esa sabiduría que la han tenido personas conocedoras de cuestiones mundanas y otros que han sido hasta analfabetos. Por ejemplo, se sabe del Papa San Pablo VI, cuando declaró doctora de la Iglesia Santa Catalina de Siena en el año 1970, dijo el pontífice: lo que más impresiona en esta santa es la sabiduría infusa, es decir, la lúcida, profunda y arrebatadora asimilación de las verdades divinas y de los misterios de la fe, debida a un carisma de sabiduría del Espíritu Santo. Santa Catalina de Siena, una mujer del siglo XIV, como decía, analfabeta, era una laica, no era para nada consagrada, religiosa, y siendo muy joven, intervino en asuntos religiosos, en grandes reuniones que tuvieron los dominicos, pero también intervino en cuestiones políticas de Italia. La consideraban una mujer muy sabia, a pesar de que era una analfabeta, y hasta logró que el Papa volviera a Roma, porque en ese momento se había instaurado una costumbre de que los pontífices vivieran en Aviñón, un sitio de Francia. Eso era debido a que en Roma había permanentemente contiendas, ataques, y los papas no podían ejercer adecuadamente la autoridad que se les había encomendado. Y como en Francia tenían una paz especial para poder trabajar mejor, se habían ido de la sede que Dios había instituido, que era Roma, y por eso esta mujer empezó a escribirle cartas al Papa Gregorio XI en ese momento, y logró que volviera a Roma y tantas otras cosas. Pero era la mujer poseída por la verdadera sabiduría, una sabiduría que es un don de Dios, pero también un cultivo. Pongo ese ejemplo de ella, pero hay tantos, y muchos de nosotros también la
ejercitamos y estamos llamados todo el tiempo a ponerlo en práctica, lo que nos ayuda muy especialmente a ejercitar la sabiduría es la lectura y meditación de la palabra de Dios. Por eso veíamos en la segunda lectura, la carta a los Hebreos, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Para eso es necesario tener el hábito de la lectura diaria de la palabra de Dios, ya sea una lectura corrida del texto, de la Biblia, o del Evangelio diario, para poder ver qué dice la palabra, qué me dice, qué me propone para mi transformación, para mi contemplación. ¿Qué le digo? ¿Qué respuesta le doy? Y es la palabra de Dios la que nos va haciendo sabios, pero no con la sabiduría de este mundo, sino con la sabiduría de Dios, con ese sabor, con lo que Dios quiere para mi vida. Es ahí en donde yo voy poniendo a la luz de la palabra de Dios todo lo que me va sucediendo, y poco a poco esa palabra va transformando mi vida. Es un don del Espíritu Santo. Sabemos que los 7 dones del Espíritu Santo, el primero de ellos es el don de la sabiduría. Tenemos que pedirlo, y pedirlo cada vez que vayamos a leer la Biblia, a buscar un texto, y ahí pedirle a Dios que, Señor, dame tu sabiduría, iluminame, para que yo vaya cambiando, transformando mi punto de vista humano, terreno, por el tuyo, que solo me vas a lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Y luego en el Evangelio de este día vemos que la sabiduría está encarnada en una persona que es la de Jesucristo. Ese Cristo, sabiduría encarnada, transmite sabiduría con el testimonio y también con sus enseñanzas. Por eso vemos cómo se encuentra con este joven rico que le pide a Jesús, sabiduría encarnada, que le muestre cómo llegar a salvarse. A él le interesa de verdad el cielo, le interesa la vida eterna, que es un punto tan importante, que esto es don de la sabiduría, ¿no? Que realmente nos interesa en este mundo llegar al cielo, llegar a ser santos, es lo más sublime de la sabiduría, no quedarnos solo en lo terreno. Y está muy buena la intención de este joven, pero ya cuando Jesús le va proponiendo cuáles son los caminos a seguir y le muestra el camino estrecho para llegar al cielo, este joven deja todo y prefiere seguir aferrado a sus bienes materiales, a las cosas de este mundo, y no seguir el camino que Cristo le propone. Tal vez si él hubiera dicho sí, se hubiera convertido en un discípulo, en un apóstol de Jesús, pero no, se apartó, porque prefirió vivir según las cosas de este mundo. Y vemos cómo aquí está el gran riesgo de los apegos que puede haber en este mundo. Los apegos no solo a las cosas materiales, sino también los apegos a los afectos, a las cosas. Es normal que tengamos algunos apegos y es bueno a veces tenerlos también, pero hay otros apegos que pueden ser muy desordenados y que pueden dañar vivir en esta sabiduría. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2407, dice que en materia económica el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la templanza para moderar el apego a los bienes de este mundo. Habla ahí de la templanza, que es una virtud importantísima para poder verdaderamente moderar esos deseos que todos tenemos y evitar caer en ese desorden
desorden tan grande que es el apego. El apego que hemos de ir poco a poco eliminando. Lo recuerdo siempre, y con esto termino, el encuentro que tuvo aquel viajero que un día era un sabio, un famoso, y resultó que cuando estaban charlando, descubrió este viajero que el hombre poseía muy poquitas cosas en su habitación, y entonces en un momento le pregunta: disculpe maestro, ¿usted dónde tiene sus cosas? Y el hombre le dijo: ¿y usted dónde las tiene? Respondió: yo soy un viajero, por eso ando con lo elemental. Y el otro le dijo: bueno, mire, yo también soy un viajero en este mundo, no estoy apegado a nada, tengo lo básico y lo uso tanto cuanto me sirve para las cosas de este mundo. Demostró que no estaba apegado a nada de este mundo. Es un don de la sabiduría, tenemos que pedirlo, el tanto cuanto nos sirva